De inmediato, declaraciones de Aquiles Peuquín, presidente de Fede Agro, quien se ha sostenido un encuentro con la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la Comisión de Finanzas para analizar la situación del agro venezolano. Conseguimos nuestros alimentos. Si hablamos de proteína animal, el consumo per cápita de pollo, entendemos cifras de la Federación de Agricultores que caímos de 42 kilos per cápita año a 12 kilos en este momento. El consumo de carnes rojas cayó de 24 kilos a menos de 7 kilos en este momento. El consumo de cerdo, cifra de la Federación de Porcicultura, cayó de 12 kilos per cápita a 2.4 kilos en este momento. El consumo de huevos, la cifra que manejamos es que cayó de 160, el per cápita de huevos está en menos de 60 huevos en este momento. Entonces, bueno, cuando sumamos la caída del consumo de proteína, la caída de la oferta nacional sobre el consumo y la caída de la oferta agrícola vegetal, entendemos entonces por qué tenemos que hacer cola para conseguir nuestra comida. ¿Cuál es nuestra propuesta y cuál es nuestra apuesta? La solución a esto es recuperar la producción nacional y por eso estamos en esta casa, en el Poder Legislativo el día de hoy, y por eso nos reunimos y nos sentamos con el Poder Ejecutivo para plantearle cuáles son las soluciones que el país agrícola requiere. Devolver al sector agrícola, al sector privado, el espacio que en algún momento ocupó. En primera instancia, tenemos hoy en día un monopolio en cabeza de la estatal Agropatria de toda la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes en el país. En el pasado, esto era 100% privado. Había muchas empresas privadas, no solamente dedicadas a vender los insumos, a prestar asistencia técnica, capacitación, atención al productor agropecuario. Los controles de precios. El control de precios está hecho en teoría para hacer comer más barato al venezolano y la verdad es que el control de precios desconoce las estructuras de costos, pone a trabajar a pérdida al productor, cae la producción y la consecuencia inmediata y directa es que el consumidor consigue menos alimento y el poco alimento que consigue lo consigue de manera más costosa. De tal manera que hay que flexibilizar el control de precios. El control de cambio es una política de Estado, que estemos de acuerdo o no, pero nosotros tenemos, por ejemplo, 3 años que aquí no se asignan divisas para que vengan repuestos para maquinaria agrícola al país. Entonces, si el Estado no es capaz de administrar la política cambiaria de una manera eficiente, lo responsable frente a Venezuela y frente a los venezolanos es flexibilizar el tema cambiario para que el sector privado pueda accesar a las divisas que requiera y podamos traer los repuestos, la tecnología, los insumos que en el país necesitamos. El marco jurídico, responsabilidad en parte de esta Asamblea Nacional. Tenemos hoy en día una ley de tierras que desconoce la propiedad privada de los predios rurales. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de tierra le pide al productor agropecuario que tenga que demostrar la cadena titulativa, todos los documentos de compraventa hasta el desprendimiento de la corona, es decir, que el productor agropecuario tendrá que tener 200 o 300 años de cadena titulativa. Esto genera algún tipo de confianza. El marco jurídico tiene que generar confianza para que vuelva la inversión al campo venezolano. Si el marco jurídico lo que hace es lo que genera es una amenaza sobre la producción, no se genera confianza y no viene inversión al campo. Es que el gobierno no tiene la capacidad de importar el déficit de alimentos. Ese es precisamente el problema. Hemos caído de abastecer 70% del consumo con producción nacional a abastecer 25% del consumo con producción nacional. En tiempos del boom petrolero, de los elevados precios del petróleo, sí podía importar todo lo que aquí no se producía, pero hoy llegamos a la realidad. Ya el boom petrolero se acabó, ya la República no tiene los ingresos por exportación de petróleo que en el pasado tenía y estamos produciendo solamente 1/4 de lo que consumimos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no conseguimos nuestros alimentos y los niveles de desnutrición que estamos viendo en nuestra población. Y por eso es nuestra propuesta. Hay que apostar a lo hecho en Venezuela. Nosotros no pretendemos el paraguas del Estado ni el control del Estado. Al contrario, devolvámosle al sector privado el espacio que en algún momento ocupó. Flexibilicemos los controles de precios. Con el control de precios el pueblo no va a comer más barato. Al revés, cae la producción y come más caro. Flexibilicemos el tema cambiario. No tiene por qué pesar sobre la espalda del Ejecutivo la asignación de las divisas para los sectores productivos. Pero si ellos son los que generan el monopolio y el control, entonces lo responsable es cómo lo flexibilizamos para que el sector privado pueda actuar. Lo importante es esto, que esto tiene que ser un plan conjunto, sector público, sector privado, poder ejecutivo, poder legislativo y los productores. ¿Cuál es la apuesta de los productores? Las ganas de hacer las cosas, las ganas de producir esos alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos. Pero esto requiere de la orientación de la política agrícola, que quien la rige es el Ejecutivo Nacional, que esté orientada a impulsar la recuperación de la producción. ¿Qué tiene que hacer el Estado venezolano para empezar a darle soluciones a estos problemas que ustedes han
la inversión. Sí, tiene que haber una inversión por parte del Estado para reactivar el agro venezolano. Sí, por supuesto. ¿De cuánto debe ser esa inversión? Pero la primera inversión que debe hacer el Estado venezolano es en la voluntad política de gestar el cambio. Porque si permites que el sector privado pueda actuar, parte de esa inversión puede venir del sector privado, pero si tienes al sector privado ahorcado con los controles y con las restricciones, el sector privado no puede operar. Puedo poner algunos ejemplos. Si todo depende que el Estado lo traiga, pues probablemente se requiere una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares anuales, pero a lo mejor esto es posible que venga con financiamiento de otras naciones, que también estamos trabajando en esta agenda con otros países de cómo pueden ayudar a que venga la tecnología que el país requiere, que vengan los repuestos que el país requiere, que vengan los insumos, la semilla, la maquinaria que Venezuela requiere para recuperar la producción nacional, pero esto requiere del visto bueno del Ejecutivo y de la aprobación del Estado venezolano, porque con control de precios, con control de cambio y con las puertas cerradas a que vengan insumos al país, con el monopolio en cabeza del Estado, el sector privado está de brazos atados. ¿Cuál es la capacidad de siembra de los productores en este momento, considerando que el 15 de abril inicia pues, la zafra de invierno y el tema de las mesas de trabajo, los precios de los productos, cómo van a quedar, si ahorita hay una crisis alimentaria como la que hay, cómo va a quedar esto el año que viene? Mira, la capacidad de siembra que tenemos los productores en este momento es realmente mermado. El parque de maquinaria agrícola del país en 85% está en estado de obsolescencia, es decir, ya cumplió su vida útil. Carro viejo demanda mucho repuesto. Y si aparte los repuestos para la maquinaria agrícola hace 3 años que no vienen de manera formal al país, tenemos el problema de los lubricantes. En un país petrolero los productores agropecuarios no conseguimos aceite para nuestros tractores. La situación es realmente compleja. Cuando ya el ciclo de siembra se comienza entre el 15 y el 20 de abril, en este momento deberíamos tener acopiado entre el 70 y el 60-70% de los insumos. No tenemos ni siquiera el 10% del fertilizante, de la semilla, ni de los agroquímicos que requerimos. Esa es nuestra preocupación y por esto nuestra cruzada por la producción nacional. ¿Cómo hacemos para recuperar esto? Usted me preguntaba el tema de la inseguridad, pues esta ha sido parte de nuestra propuesta. El aspecto de la inseguridad en el campo tiene que ser un factor medular dentro de la política agrícola. ¿Cómo combatimos la inseguridad para generar seguridad y generar confianza? Aquí lamentablemente la extorsión, el secuestro, el abigeato y los robos de finca ha sido parte de lo que ha crecido en los últimos 10 años. Nosotros hubiésemos querido que crecieran las condiciones en el campo, que creciera la producción, pero por el contrario, crece quien golpea la producción. Entonces ahí nosotros decimos, pues, los cuerpos de seguridad del Estado tienen que ocuparse de esto, de generar seguridad en el campo para que podamos trabajar. El papel de la Fuerza Armada es resguardar nuestra frontera y trabajar en la seguridad. El papel de la Fuerza Armada no es pretender tener un agrofan para que siembre, ese es el papel de los productores. Zapatero a sus zapatos, ocúpense ustedes de lo que saben y háganlo bien, generen las condiciones para que nosotros hagamos lo que sabemos, que es producir esos alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos y que también lo sabemos hacer bien. Estamos trabajando y está prácticamente listo el proyecto de ley de tierras, que como dije, desconoce la propiedad privada de los predios rurales. Estamos trabajando, tenemos prácticamente listo la ley de semillas, una ley de semillas. Mientras el mundo se debate entre el avance, cómo lo haces más rápido, cómo eres más eficiente, cómo eres más productivo y más competitivo, nosotros tenemos una ley de semillas hecha para prohibir los transgénicos. Y para que esté claro algo, hay estudios en el mundo, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros hemos dicho que esto se someta a la consideración de la academia, de los expertos. En el mundo está demostrado que los transgénicos no son nocivos para la salud, pero si fuesen nocivos en algún caso, ¿cómo es posible que en Venezuela esté prohibido producir con transgénicos, pero todo lo que se importa, todo el maíz, toda la soya, toda la mayonesa, toda la mantequilla, que por cierto importa, el propio Estado venezolano es de origen transgénico. Entonces no lo podemos producir, pero sí lo podemos consumir. Esa ley de semillas también la estamos trabajando y la tenemos prácticamente lista. La LOCTI fue la ley de ciencia y tecnología, fue un factor fundamental en el desarrollo de buena parte de los programas tecnológicos orientados a la producción nacional de alimentos. Cuando esto se desvió a que todos los recursos tenían que pasar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se acabó el financiamiento a esos programas tecnológicos de iniciativa privada. La ley del trabajo requiere la elaboración de un reglamento especial para el sector agropecuario. Eso también lo estamos trabajando con la Asamblea Nacional, al igual que la LOCTI. La idea es tener ese marco jurídico que la Venezuela agrícola con la que soñamos, a la que apostamos, esa Venezuela agrícola del mañana que el país requiere, tenga el marco jurídico necesario adaptado para impulsar el camino de la recuperación de la producción. Andrés Eloy.
Bien, son parte de las declaraciones que daba Caleb Hopkins a esta hora, luego de esta reunión que ha sostenido con la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, que en este caso está a cargo el diputado Alfonso Marquini, también con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que por supuesto tiene acciones concretas, están trabajando en diferentes legislaciones que ellos han venido trabajando para de alguna manera mejorar la situación del agro venezolano. El 25% del abastecimiento es lo único que pueden cubrir los productores nacionales, todo esto en la alimentación del pueblo venezolano, según lo que ha asegurado Caleb Hopkins. Ellos también sostienen que esta situación se puede mejorar si hay voluntad política por parte del Ejecutivo Nacional. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.